Un CEO entra en su tienda encubierto y encuentra a la conserje llorando. Antes de que comience la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás acompañando. Martín Carrasco se ajustó la gorra y empujó la puerta de vidrio. Nadie lo reconoció. Ni el guardia en la entrada, ni las cajeras que levantaron la vista un segundo y volvieron a sus pantallas, ni el joven de uniformes azules que corría con una caja hacia la bodega. Solo era un hombre de aspecto ordinario, con jeans gastados y una camisa de cuadro sin planchar, caminando entre los pasillos de una de sus propias tiendas. Había manejado 2 horas desde el corporativo hasta esta sucursal del corredor Zapopan. Los reportes la describían como una de las mejores del año, eficiencia laboral en aumento, costos operativos a la baja, 0 quejas formales en 8 meses. Martín había aprendido a desconfiar de los números perfectos. Caminó sin prisa por el pasillo de electrónica. Las repisas estaban bien ordenadas. El piso brillaba. Todo en su lugar. Entonces escuchó el sonido. Venía del pasillo trasero, cerca del cuarto de insumos. Un llanto contenido, el tipo de llanto que alguien intenta suprimir sin conseguirlo, que sale en oleadas cortas y desesperadas. Martín siguió el sonido hasta una puerta entreabierta con el letrero de personal, solo empleados. Se detuvo. Por debajo de la puerta alcanzó a ver una credencial tirada en el suelo. Azul marino, borde plateado. La foto era pequeña pero reconocible, una mujer joven, el cabello recogido, la expresión seria del día en que te la toman. Sofía Paredes, personal de limpieza, Grupo Ferran. El llanto no era de tristeza superficial. Era el llanto de alguien cuyo mundo se sostenía con hilo. Martín tocó la puerta suavemente. ¿Estás bien? El llanto se cortó de golpe. Silencio. Luego ruidos de alguien recomponiéndose a toda prisa. Sí, ya salgo. Un momento, por favor. Pero la voz la delataba. Quebrada, al filo de algo que no tiene nombre fácil. Cuando la puerta se abrió, apareció Sofía, una joven de movimientos rápidos y ojos enrojecidos que se agachó de inmediato a recoger la credencial del suelo. Las manos le temblaban. Se la prendió al uniforme sin mirarlo. Lo siento, murmuró. Estoy bien. Tengo que regresar. No pareces estar bien, dijo Martín en voz baja. Ella lo miró por primera vez. Evaluó. No era un compañero al que conocía. No era Andrés ni Lucía ni nadie del turno de mañana. Era un desconocido con cara de cansancio y la postura de alguien que no pertenece del todo al lugar donde está. Sus hombros se dieron 1 milímetro. Es que, empezó, y luego sacudió la cabeza. Nada. Son cosas mías. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 años en esta sucursal. ¿Y qué pasó hoy? Un silencio. Sofía miró hacia el tablero de horarios pegado en la pared del pasillo. Martín lo siguió con la vista y sintió algo apretarse en el pecho. El tablero era un desastre de tachaduras. Nombres con líneas encima, horas corregidas a mano con pluma roja, asteriscos sin explicación. Buscó el nombre de Sofía. Semana actual, 14 horas. La anterior, 22. Antes, 18. Nunca más de 25, nunca menos de 12. Una montaña rusa diseñada para que nadie pudiera planear nada. El gerente volvió a recortar mis turnos. Dijo ella en voz muy baja. Dice que es ajuste de la empresa. Pero llevo 3 semanas así y, se detuvo. ¿Y qué? Insistió Martín con calma. Mi hija necesita tratamiento. La voz casi no le salió. Camila tiene 9 años y le diagnosticaron leucemia en enero. El seguro médico cubre el tratamiento si soy empleada de tiempo completo. Pero si mis horas siguen así, técnicamente no califico. Martín no dijo nada. No porque no tuviera que decir, sino porque lo que sentía en ese momento era demasiado para ponerlo en palabras frente a una desconocida. ¿Y lo han sabido en el corporativo? Sofía lo miró con algo que no era exactamente amargura. Era más parecido al cansancio de alguien que ya dejó de esperar.
Intenté mandar un correo hace 2 meses. Fernando me llamó a su oficina esa misma tarde. Me dijo que los canales de comunicación internos pasaban por él. Que si tenía quejas, debía presentárselas a él primero. Y que si saltaba canales, eso podría afectar mi renovación de contrato. ¿Y no volviste a intentarlo? Tengo una hija con leucemia. No puedo perder el empleo. Martín dejó pasar 3 segundos. Me llamo Roberto, dijo finalmente. Acabo de llegar a trabajar aquí. Turno de carga, creo. Sofía lo miró con esa mezcla de cautela y agotamiento que tienen las personas que ya no pueden permitirse confiar en nadie, pero que tampoco tienen energía para desconfiar activamente. Ten cuidado con el gerente, dijo Fernando Ibarra. No conviene llamarle la atención. Dio media vuelta y caminó hacia el área de limpieza con paso firme, como si la conversación no hubiera ocurrido. Martín se quedó solo frente al tablero de horarios. Cada tachadura era una familia que no podía pagar la renta. Cada corrección en rojo era una promesa que alguien había dejado de poder cumplir. Él había fundado Grupo Ferran con la idea de que las personas eran el activo más importante del negocio. Y ahora veía cómo esa idea era convertida en papel mojado por alguien que llevaba su nombre en el gafete. Se preguntó cuántas Sofías habría en las otras 12 sucursales. Y se fue a conseguir un uniforme de trabajo. Al día siguiente, Martín llegó a las 5:45 de la mañana. El sol apenas insinuaba algo anaranjado sobre los edificios de Zapopan. La tienda abría a las 8, pero los empleados de turno temprano entraban 2 horas antes para preparar el piso de ventas. Sofía ya estaba adentro. La vio desde la entrada cuando pasó su credencial falsa, Roberto Vega, empleado de logística, generada por uno de sus asistentes en 48 horas, y el torniquete cedió. Sofía trapeaba el pasillo central con movimientos mecánicos, la mirada en el suelo, el ritmo de alguien que lleva años haciendo lo mismo y ya no necesita pensar en ello. A su lado, en el área de electrónica, Andrés Peña acomodaba productos en las repisas. Unos 29 años, cabello revuelto, uniforme azul marino. De vez en cuando le decía algo a Sofía en voz baja que la hacía sentir sin levantar la vista. Martín se presentó con la supervisora de turno y le indicaron su área, carga y distribución. Mover cajas de bodega al piso de venta según las órdenes del sistema. Trabajo físico. Trabajo real. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio de una tienda vacía antes de abrir, sino el silencio de personas que han aprendido a no hablar más de lo necesario. Los empleados se saludaban con gestos, con miradas. Nadie hacía preguntas innecesarias. Nadie comentaba nada que pudiera interpretarse como queja. Era un silencio funcional y tenso, el tipo que se instala cuando el miedo lleva suficiente tiempo en un lugar como para volverse clima. A las 6:15, la puerta de la oficina del gerente se abrió. Fernando Ibarra salió con su gafete al frente y una tablet en la mano. Tenía el cabello hacia atrás, brillante, y caminaba con la postura de quien está convencido de que todos lo observan y le deben algo por ello. Se detuvo en el centro del pasillo y revisó algo en la pantalla. Paredes. Sofía se tensó. Siguió trapeando. Paredes, te estoy hablando. Sí, señor Ibarra. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste los baños de clientes? Hace 40 minutos. Los reviso cada hora. Fernando caminó hacia el baño, entró, salió 20 segundos después. Hay una mancha en el espejo del segundo lavabo. Sofía dejó el trapeador apoyado en la pared y fue directamente. Martín la observó desde la sección de carga, fingiendo revisar una lista en papel. Cuando Sofía salió del baño, Fernando ya había encontrado otra cosa. El piso de electrónica tiene marcas de carrito. ¿A qué hora pasó el carrito de insumos por ahí? A las 5:50, señor. Y nadie lo repasó después. Andrés acababa de llegar cuando. No me interesa quién acababa de llegar. Me interesa que el piso esté limpio. Martín apretó la quijada. Fernando anotó algo en la tablet. Se fue sin decir más.
Sofía regresó a su trapeador sin protestar, sin cambiar la expresión. Andrés la miró desde las repisas con ojos de quien ya no sabe qué decir porque lo ha visto demasiadas veces. A la hora del descanso, Martín tomó un café en la sala de empleados y se sentó cerca de Andrés. ¿Siempre es así?, preguntó en voz baja. Andrés lo miró de reojo. ¿Eres el nuevo de carga? Roberto. Andrés. ¿A qué te refieres con siempre? Lo del gerente. Con Sofía. Andrés sostuvo el vaso con las dos manos y miró hacia la ventana. Llevas un día. Espera a la semana siguiente. ¿Por qué? Porque a Sofía le toca renovación de contrato la próxima semana. Y Fernando siempre encuentra algo justo antes de las renovaciones. Otro silencio. No es torpeza. Es sistema. Martín dejó que eso se asentara. ¿Y alguien ha intentado reportarlo? 2 personas lo intentaron el año pasado. Una renunció antes de que la despidieran. La otra se fue después de recibir una evaluación de desempeño que jamás entendió de dónde salió. Andrés se puso de pie. Bienvenido a Grupo Ferrán, Roberto. Y se fue. Martín se quedó solo en la sala de descanso, mirando la taza de café. Activó la grabadora de su teléfono antes de levantarse. La segunda tarde, Martín observó algo que no estaba en ningún reporte. Era la 1:30 cuando Fernando reunió a 4 empleados en el área de bodega. Sofía, Andrés, Lucía Herrera y uno de los jóvenes de medio turno. Martín se posicionó en el pasillo lateral con una caja fingiendo revisar etiquetas. Fernando sostenía su tablet. Vamos a hacer ajustes en la asignación de turnos, dijo con tono de quien anuncia algo menor. Lucía, a partir de la siguiente semana tu turno de sábado pasa a cobertura variable. Lo cubrirá quien esté disponible. Lucía parpadeó. Variable significa. Significa que no está garantizado. Depende de las necesidades operativas. Señor Ibarra, el turno de sábado es parte de mi contrato desde hace 4 años. Fernando no levantó la vista de la tablet. Los contratos tienen cláusulas de flexibilidad operativa. ¿Revisaste la tuya? Lucía guardó silencio. Bien. Fernando siguió tecleando. Sofía, tus horas nocturnas de martes y jueves quedan suspendidas temporalmente. Ajuste de presupuesto de área. Sofía no dijo nada. Solo cerró los ojos un momento. ¿Alguna pregunta? Nadie habló. Fernando guardó la tablet bajo el brazo. Perfecto. Y se fue hacia su oficina. Cuando la puerta se cerró, Lucía miró a Sofía. ¿Presupuesto de área?, dijo en voz muy baja. Eso no existe. La semana pasada entró un empleado nuevo de medio tiempo. Las horas tienen que salir de algún lado. Sofía asintió sin responder. Andrés miró hacia la dirección donde había desaparecido Fernando, y por un momento Martín vio algo en su cara que no era solo resignación. Era la expresión de alguien que sabe algo que no puede decir. La noche del tercer día, Martín entró al turno nocturno. Sofía estaba sola en el pasillo trasero cuando la encontró, desinfectando el área de baños con movimientos lentos y metódicos. ¿No descansas nunca?, preguntó él. Necesito las horas, respondió sin levantar la vista. Si no entro al nocturno, la semana me queda en 12 horas. Con 12 no califico para el beneficio médico. Sin el beneficio médico, el tratamiento de Camila sale de mi bolsillo. Y no tengo de dónde. Trabajaron juntos durante un rato sin hablar. Martín limpiaba las repisas del pasillo de abarrotes. Sofía terminó los baños y pasó al área de cosméticos. A las 11:30, los pasos de Fernando resonaron desde el fondo. Sofía se tensó sin necesidad de mirarlo. Fernando entró a su oficina y dejó la puerta entreabierta. La luz de la pantalla iluminó el pasillo. Martín esperó. Colocó el aerosol sobre la repisa más cercana a la oficina y se quedó inmóvil. El teléfono de Fernando sonó. Contestó. Bueno. Sí, ya calculé los números.
Paredes queda en 14 horas esta semana. Si la bajo más, el sistema la saca de la categoría activa de manera automática. Exacto. Y si la sacan de nómina antes de que complete el ciclo anual, la empresa no está obligada a cubrir retroactivo de beneficios médicos. Necesita ese seguro. Risas cortas. Sí, el tema de su hija. Lo sé desde que empezó el tratamiento. Es el mejor incentivo para que no hable. Martín sintió algo frío instalarse en el pecho y quedarse ahí. Fernando siguió hablando. Peña está controlado. Tiene una deuda conmigo. Informal, pero suficiente. Mientras no la cobre, no abre la boca. ¿La auditoría de proveedores? Sin problema. Tengo 3 empresas registradas en el sistema, todo con documentación completa. Facturas emitidas, RFC activos, firmas de recepción. Que no existan físicamente no aparece en ningún reporte estándar. El dinero entra como pago de insumos y sale redistribuido. Lleva 3 años funcionando sin una sola alarma. La voz al otro lado dijo algo que Martín no alcanzó a escuchar. Claro que es sostenible, respondió Fernando. La clave es que los empleados más vulnerables son los que más saben y los que menos pueden hablar. Madre soltera con hija enferma, encargado con deuda, cajera con 4 años que cree que su contrato la protege. Ninguno puede darse el lujo de ser héroe. La llamada terminó. Martín apagó la grabadora. Tenía suficiente. Se alejó despacio del pasillo. Pasó junto a Sofía sin decir nada. Continuó hasta la bodega trasera y se sentó sobre una caja de cartón, mirando el techo de lámina. 3 años. 3 años de proveedores que no existían. Dinero de Grupo Ferran saliendo por una puerta que nadie había revisado porque los reportes llegaban perfectos. Y Sofía contando horas como si fueran monedas de oro, calculando cada semana si esta vez iba a alcanzar para que Camila pudiera seguir con el tratamiento. Respiró hondo. Ya no era solo un gerente corrupto. Era un sistema de extracción diseñado para funcionar exactamente porque las personas más afectadas eran las que menos podían defenderse. Faltaban 2 días. Esa noche, mientras trapeaba el pasillo de cosméticos, Sofía le enseñó a Martín algo que no estaba en ningún manual. El truco con este piso, dijo en voz baja, pasando el trapeador con un ángulo específico, es empezar por las esquinas. Si empiezas por el centro, arrastras la suciedad hacia los bordes y tienes que pasar 2 veces. ¿Y nadie te enseñó eso? Lo aprendí sola. El primer mes se me hacía eterno porque lo hacía al revés. Muchas cosas de este trabajo las fui aprendiendo sola. Martín la miró. ¿Qué fue lo más difícil de aprender? Sofía pensó durante un momento, moviendo el trapeador con ese ritmo mecánico que ya era parte de ella. A volverme invisible, dijo finalmente. Es lo que te enseña este trabajo si estás mucho tiempo en él. A estar en el lugar sin que nadie te vea. A no existir mientras haces tu trabajo. Al principio me molestaba. Ahora entiendo que era una habilidad. El problema es cuando empiezas a creer que de verdad eres invisible. Que no importas. ¿Y lo creíste? Hubo momentos. Lo dijo sin dramatismo. Sobre todo cuando Camila se enfermó y empecé a sentir que el trabajo era lo único que me sostenía, y ese mismo trabajo me estaba hundiendo. Que había un hombre que llevaba mi expediente en una tablet y que con 3 teclas podía hacer que todo se derrumbara. Eso te hace sentir muy pequeña. Martín no respondió de inmediato. ¿Sigues sintiéndote así? Sofía se detuvo. Miró el pasillo que acababa de terminar. No. Lo dijo con seguridad, aunque sin énfasis. Hoy no. A las 4 de la madrugada, Sofía se sentó en la sala de descanso con un termo de café frío y los ojos más cansados que Martín le había visto. Él se sentó frente a ella. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir bien? Preguntó. Desde el diagnóstico de Camila. Lo dijo sin drama, como quien enuncia un hecho climático. 8 meses. ¿Cómo está ella? Por primera vez en la noche, algo en el rostro de Sofía cambió.
No fue exactamente una sonrisa. Fue algo más parecido a un calor que venía de adentro y que luchaba contra el cansancio por aparecer. Es increíble, dijo. 9 años y más valentía que yo. Va a la quimioterapia y después me pregunta si podemos parar a comprar un elote en el camino de regreso. El médico dice que si el tratamiento responde bien en el siguiente ciclo, hay posibilidades reales de remisión completa. ¿Y el tratamiento va bien? La luz volvió a apagarse un poco. Cuando tengo el seguro activo, sí. Cuando me bajan las horas y quedo fuera de cobertura, tenemos que pagar de bolsillo. Ese mes atrasamos el tratamiento una semana porque no alcanzaba. Una semana en leucemia infantil no es solo un retraso en el calendario. Martín miró su café. ¿Y nunca pensaste en irte? ¿Buscar otro trabajo con mejores condiciones? Sofía lo miró con una expresión que era casi didáctica. Roberto, para que me contraten en otro lado con seguro médico completo desde el primer día, necesito historial estable. Si renuncio o me despiden aquí, tengo 3 años que se ven irregulares en el sistema porque Fernando los manipuló. Parezco empleada problemática. Nadie me contrata con eso. Y aunque consiguiera algo, los seguros médicos nuevos tienen periodos de espera de 3 a 6 meses antes de que cubran enfermedades preexistentes. 6 meses de tratamiento sin cobertura. Se encogió de hombros. No me puedo ir. Martina sintió despacio. Era una trampa perfecta. No de hierro, sino de papel. De cláusulas y periodos de espera y expedientes manipulados. Fernando no necesitaba cadenas. Solo necesitaba que las condiciones hicieran imposible la salida. ¿Cuándo es la renovación de tu contrato? La próxima semana. ¿Y qué esperas que pase? Sofía sostuvo el termo con las 2 manos. Espero que Fernando encuentre algún motivo en mi expediente para no renovarla. O para renovarla con condiciones aún peores. Y espero seguir aquí de todas formas, porque no tengo otra opción. Se levantó. Gracias por el café, Roberto. Lo dijo con una cortesía tranquila que en realidad era una despedida. Cuídate. Y volvió a los pasillos. Martín la miró irse. Pensó en su padre, en el almacén de Tlaquepaque, en 20 años de trabajo sin que nadie se sentara frente a él para preguntarle cómo estaba. Solo faltaba un día. Al 4.º día, Martín pasó la mañana con Andrés. Trabajaban juntos en la sección de bodega y por momentos el silencio entre ellos era cómodo, el tipo de silencio que se da entre personas que ya se conocen lo suficiente para no necesitar llenarlo. A media mañana, sin que nada lo precipitara de manera obvia, Andrés habló. Tengo una deuda con Fernando, dijo, mirando una caja que estaba acomodando. De hace 1 año. Cuando mi mamá se enfermó y el seguro no alcanzó. Me prestó 16,000 pesos. Sin papeles, sin intereses formales. Martín siguió trabajando. Nunca me los cobró directamente, continuó Andrés. Pero cada vez que veo algo y estoy a punto de decir algo, lo menciona. No en voz alta. Solo una referencia. Qué bueno que tenemos empleados leales aquí. Así. Y yo entiendo perfectamente lo que está diciendo. ¿Y qué has visto? Andrés tardó. Lo vi modificar el sistema de asistencias. Fue hace 2 semanas, llegué temprano y lo vi desde el pasillo, a través del vidrio de su oficina. Sofía había llegado a las 6 en punto. Yo la vi entrar. Y él estaba cambiando la entrada a las 6:15 en el sistema. ¿Cuántas veces? Al menos 3 veces en las últimas 2 semanas. Siempre con Sofía. Siempre unos minutos que en papel se convierten en retardos. ¿Por qué no lo denunciaste? Andrés lo miró. Porque si hablo, Fernando presenta la deuda como un préstamo laboral no declarado. Puede decir que yo le pedí dinero a cambio de silencio sobre irregularidades. Puede darle cualquier forma. Y yo soy el que no tiene papeles. Martina sintió. ¿Cuánto debes? 16,000 pesos. ¿Y si la deuda desapareciera?
Andrés lo miró con una expresión que era mitad esperanza y mitad desconfianza de alguien que ha aprendido que las soluciones fáciles generalmente tienen un costo escondido. ¿Cómo desaparecería? Eso depende de lo que pase mañana, dijo Martín. Y siguió con las cajas. A las 2 de la tarde del cuarto día, Fernando convocó a todo el personal en el área de cajas. Eran 12 empleados de pie frente a él. Sofía y Andrés. Lucía Herrera con esa sonrisa esforzada que usaba cuando estaba nerviosa. 2 jóvenes de medio turno. Los guardias. Personal de bodega. Fernando levantó su tablet. Quiero hablar del rendimiento de la semana. En particular sobre situaciones de desempeño que requieren atención formal. Sacó una hoja impresa. Paredes. La vio directamente. Esta semana el sistema registra 3 retardos en tus entradas. Eso afecta tu evaluación y, de manera directa, la renovación de tu contrato la próxima semana. Sofía dio un paso al frente. Yo no llegué tarde ningún día esta semana, señor Ibarra. El sistema lo registra diferente. El sistema está equivocado. Fernando la sostuvo con la mirada. Era la mirada de alguien que ya ha ganado este intercambio muchas veces antes de que empiece. ¿Tienes pruebas de eso? Sofía abrió la boca. La cerró. Andrés miraba el suelo. Lo que sí tengo. Continuó Fernando con tono más ligero, como si estuviera compartiendo información útil, es un expediente que documenta un patrón de irregularidades en los últimos 2 meses. 2 ciclos de evaluación con observaciones. Eso justifica una revisión del tipo de contrato en la próxima renovación. Adicionalmente, quiero informarles que a partir del mes que viene vamos a hacer una auditoría de documentación laboral de todos los empleados. Es un proceso estándar. Nada de qué preocuparse si todo está en orden. Martín observó a los 2 jóvenes de medio turno. Intercambiaron una mirada que duró menos de un segundo pero que lo dijo todo. La amenaza no necesitaba ser explícita para funcionar. Fernando cerró la tablet. Bien. Pueden regresar a sus áreas. Fue en ese momento cuando Martín dio un paso al frente. Espere. Todos lo miraron. Fernando también. Sí. Dijo con el tono reservado para alguien cuyo nombre no recuerda. Lo que acaba de decir sobre los retardos de Sofía no es correcto. Martín habló despacio, sin elevar la voz. Ella no llegó tarde ningún día esta semana. Ni la semana pasada. Yo estuve aquí. La vi llegar. Fernando parpadeó. Y yo, dijo Andrés desde donde estaba. El silencio se tensó de una manera diferente a todos los silencios anteriores de esa semana. Este tenía algo adentro que pugnaba por salir. Fernando miró a Andrés durante 2 segundos exactos. El tipo de mirada que es un recordatorio sin palabras. Andrés no bajó la vista. Y yo, repitió. Fernando volvió a Martín. ¿Quién eres tú exactamente? Roberto Vega, según el sistema. Martín sacó el teléfono. Pero lo que importa ahora mismo es esto. Pulsó reproducir. La voz de Fernando llenó el espacio entre las repisas de cajas. Paredes queda en 14 horas esta semana. Si la bajo más, el sistema la saca de la categoría activa de manera automática. Y si la sacan de nómina antes de que complete el ciclo anual, la empresa no está obligada a cubrir retroactivo de beneficios médicos. El tema de su hija. Lo sé. Es el mejor incentivo para que no hable. Silencio absoluto. Sofía lo miró como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Lucía se llevó la mano a la boca. Fernando palideció, luego enrojeció. ¿Cómo obtuviste eso? Eso es una grabación ilegal. En Jalisco, como en todo México, basta con que una de las partes de la conversación consienta la grabación para que sea válida, respondió Martín con calma. Esa parte fui yo. No estabas en esa llamada. Estaba en el pasillo. Escuché cada palabra y la grabé. La ley no requiere que seas parte activa de la conversación. Solo que estés presente y consientas documentarla.
Fernando miró alrededor. Buscó aliados. No encontró ninguno. Esto es una conspiración. Su palabra contra la mía. No tienen nada real. Martín pulsó la segunda grabación. ¿La auditoría de proveedores? Sin problema. Tengo 3 empresas registradas en el sistema, todo con documentación completa. Que no existan físicamente no aparece en ningún reporte estándar. El dinero entra como pago de insumos y sale redistribuido. Lleva 3 años funcionando sin una sola alarma. El sonido de la propia voz de Fernando llenó la sala 2 veces. Una desde el teléfono, otra desde la memoria de todos los que lo escuchaban ahora. Andrés cerró los ojos. Sofía no se movió. Solo miraba a Martín con una expresión que todavía no terminaba de procesar lo que tenía delante. Fernando intentó hablar. Las palabras no salieron. Martín se quitó la gorra. Mi nombre no es Roberto Vega. Me llamo Martín Carrasco. Soy el fundador y propietario de Grupo Ferran. Esta tienda es mía. Y tú, Fernando, llevas 3 años robándola. El impacto recorrió la sala como una ola. Alguien soltó un sonido corto. Alguien más retrocedió un paso. Sofía parpadeó varias veces seguidas, como si estuviera recalibrando todo lo que había visto en la última semana, el desconocido que le preguntó si estaba bien, que trabajó turno nocturno, que cargó cajas junto a Andrés, que se sentó con ella en la sala de descanso a las 4 de la madrugada a tomar un café que ya estaba frío. Fernando abrió la boca. No puede simplemente. Ya lo hice. Martín marcó un número y lo puso en altavoz. Patricia. Necesito que vengas a la sucursal Zapopan Norte ahora mismo. Trae al equipo de auditoría y a legal. Es urgente. Entendido. En 40 minutos estamos ahí. Colgó. Miró a Fernando. 2 guardias de seguridad del corporativo están afuera. Puedes acompañarlos mientras esperamos, o puedes quedarte. Pero no vas a regresar a esa oficina. Fernando se irguió. Tengo contrato. Tengo derechos laborales. Esto es un abuso. Tu contrato quedó anulado en el momento en que falsificaste registros de asistencia, manipulaste el sistema de nómina y registraste empresas inexistentes como proveedores activos durante 3 años consecutivos. Eso no es un error administrativo. Es fraude laboral y fiscal. Fernando miró alrededor una última vez. Mediocridad. Eso es lo que hay aquí. Gente que no tiene futuro y se queja en vez de trabajar. Nadie respondió. Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado a trabajar en esa sucursal. No con rabia. Con algo más sereno y más definitivo que la rabia. Los guardias entraron. Fernando salió entre ellos con la voz cada vez más baja, hasta que la puerta automática se cerró y el sonido desapareció. El silencio que quedó fue distinto al de antes. Este tenía aire adentro. El silencio que quedó fue distinto al de antes. Este tenía aire adentro. Nadie se movió durante varios segundos. Los empleados se miraban entre ellos con esa mezcla de alivio y desconcierto que deja una tormenta cuando por fin termina. Andrés tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si necesitara sujetarse. Lucía había cerrado los ojos y los abrió despacio, como verificando que todo seguía en su lugar. Fue uno de los jóvenes de medio turno el que habló primero. ¿Y ahora qué pasa con nuestros contratos? Era la pregunta que todos tenían. Martín los miró uno a uno. Nadie pierde el contrato por lo que pasó aquí hoy. Nadie va a ser despedido ni a recibir una evaluación negativa por haber estado presente en esta conversación. Lo que ocurrió hoy es responsabilidad de Fernando, no de ustedes. El joven asintió, pero no del todo convencido. ¿Y si ya tenemos observaciones en el expediente? ¿Las que él puso? Eso es exactamente lo que vamos a revisar. Martín señaló la entrada con la cabeza. En 40 minutos va a llegar el equipo de recursos humanos del corporativo. Van a revisar cada expediente que Fernando haya tocado. Si hay algo que no corresponde con la realidad, se corrige.
Andrés levantó la vista. ¿Incluyendo las asistencias? Incluyendo las asistencias. Otro silencio. Más corto. Sofía había estado callada desde que Fernando salió. Miraba hacia la puerta automática como si todavía procesara que el hombre que había controlado su vida laboral durante años había cruzado esa puerta por última vez. Martín se acercó. ¿Estás bien? Estoy tratando de estarlo, respondió ella sin mirarlo. Es mucho para asimilar de una vez. Lo entiendo. ¿Cuánto tiempo llevaba sabiendo? Desde la noche del tercer día. Tenía pruebas suficientes. Esperé un día más para asegurarme de tener todo en orden antes de actuar. Sofía lo miró finalmente. Y todo ese tiempo que trabajaste aquí, que cargaste cajas, que tomaste café aguado en la sala de descanso. Todo ese tiempo fue real. No actué nada. Lo que sentí al ver lo que pasaba aquí fue real. Lo que sentí cuando me contaste lo de Camila fue real. Sofía sintió despacio. Gracias, dijo en voz muy baja. Por no haber esperado más. Patricia Núñez llegó 42 minutos después con 3 especialistas de recursos humanos y 2 laptops abiertas antes de sentarse. Era una mujer de cabello corto y movimientos precisos que inspiraba la clase de confianza que viene de saber exactamente lo que se está haciendo. Saludó a Martín brevemente y de inmediato se dirigió a los empleados. Vamos a hacer una revisión completa de cada expediente, dijo con voz clara. Esto puede tomar tiempo. Nadie tiene que irse. Si tienen turno, el turno cuenta. Si no tienen turno hoy, se les paga igual. Uno de los especialistas abrió el sistema en su laptop. Sofía Paredes. Sofía dio un paso al frente. 3 años en la empresa. En el sistema actual apareces registrada como empleada con jornada variable, categoría C, sin beneficios de salud activos. El especialista tecleó. Sin embargo, al revisar los registros de acceso físico al edificio, vemos que en los últimos 17 meses has registrado entrada y salida en jornadas de 8 horas o más, 4 o 5 días a la semana. Lo que el sistema marcaba como horas reducidas no coincide con tu presencia real en las instalaciones. Sofía frunció el ceño. La puerta de acceso tiene un sistema de registro independiente que Fernando no tenía permisos para editar, explicó el especialista. Solo el sistema de nómina. Así que modificaba las entradas en nómina, pero el registro de acceso quedaba intacto. Son 2 bases de datos separadas y él no sabía que las cruzaríamos. Según los accesos reales, has trabajado tiempo completo durante 17 meses consecutivos. Entonces, ¿el seguro médico? Patricia tomó la tablet. A partir de este momento quedas registrada como empleada permanente de tiempo completo, con efecto retroactivo a los 17 meses. Eso activa el seguro médico completo de manera inmediata. Las rodillas de Sofía se dieron levemente. Se sostuvo de la repisa más cercana. El tratamiento de Camila, dijo casi sin voz. Queda cubierto desde hoy. Patricia hizo una pausa. Además, la empresa te adeuda la diferencia entre lo que te pagaron y lo que debieron pagarte en ese periodo. Horas no reconocidas, turnos nocturnos no compensados, diferencial de categoría laboral. El especialista leyó el número. Sofía se llevó las manos a la cara. Los empleados a su alrededor guardaron silencio. Lucía tenía los ojos brillantes. Andrés miraba el suelo con la mandíbula apretada. Andrés Peña. Andrés levantó la vista. Tu expediente muestra una deuda informal registrada a nombre de Fernando Ibarra. Patricia no cambió el tono. Esa deuda fue utilizada como mecanismo de coerción laboral. La empresa reconoce que estabas bajo presión ilegítima. La deuda queda cancelada. Sin consecuencias para ti, sin registro negativo en tu expediente. Andrés abrió la boca. La cerró. Además, eres testigo clave del proceso. Tu declaración es voluntaria pero importante para la denuncia penal. La doy, dijo Andrés sin dudar. Completa. Patricia asintió y continuó. Lucía Herrera. Lucía se acercó con cautela,
como alguien que todavía no cree del todo que la buena noticia es para ella. 4 años en la empresa. El turno de sábado que te fue reasignado esta semana fue un movimiento sin justificación operativa real. Se te restituye el turno con efecto inmediato. Patricia revisó algo más. Adicionalmente, hay horas extras en los últimos 6 meses que no fueron reconocidas en nómina. Se te paga la diferencia en la próxima quincena. Lucía tragó saliva. ¿Todo eso es en serio? Todo eso es en serio. Martín observaba desde un lado. No hablaba. Dejaba que Patricia y su equipo trabajaran. Pero miraba a cada empleado, uno por uno, y sentía el peso específico de lo que había permitido que ocurriera sin saberlo. Esa también era su responsabilidad. Cuando Patricia terminó con los expedientes urgentes, se acercó a Martín. El esquema de proveedores fantasma es más extenso de lo que anticipábamos, dijo en voz baja. 3 nombres, todos con documentación completa, todos activos en el sistema durante 3 años. El monto total desviado está alrededor de 2.300.000 pesos. ¿Cuándo puede iniciar legal la denuncia penal? Esta tarde. Las grabaciones son evidencia suficiente para el Ministerio Público. La confesión de Fernando es prácticamente un caso completo. Procedan. Patricia se alejó y Martín se acercó al grupo de empleados. Quiero decirles algo. Lo miraron. Había algo nuevo en la manera en que lo veían, ni el miedo de antes, ni la indiferencia del primer día. Era algo que todavía estaba buscando forma. Lo que Fernando construyó aquí fue un sistema diseñado para que el silencio fuera la única opción segura para quienes más lo necesitaban. Martín habló despacio. Eso funcionó porque yo no estaba mirando donde debía. Y eso es mi responsabilidad, no la de ustedes. Nadie interrumpió. Esta sucursal va a tener un consejo de empleados. Ustedes eligen a sus representantes. Ese consejo tiene comunicación directa conmigo, sin filtros, sin intermediarios. Si hay un problema en esta tienda, quiero que llegue a mi escritorio antes de que se vuelva un expediente. Uno de los jóvenes de medio turno levantó la mano con cautela. ¿El gerente que venga también puede hacer lo mismo que Fernando? El gerente que venga va a ser evaluado por ustedes. Su permanencia en el cargo depende en parte de la satisfacción del equipo. Eso va al contrato desde hoy. Silencio. ¿Preguntas? Andrés habló. ¿Qué pasa con Sofía? Martín la buscó con la mirada. Estaba de pie junto a Patricia, revisando algo en papel. Todavía con esa expresión de alguien que procesa demasiado al mismo tiempo. Eso depende de ella, respondió Martín. Y cruzó el espacio hasta donde estaba. Sofía lo miró cuando se acercó. Dejó el papel sobre la mesa. Quiero pedirte algo, dijo Martín. ¿A mí? A ti. Quiero que seas la gerente de esta tienda. Sofía no dijo nada durante varios segundos. Yo limpio pisos, dijo finalmente. Llevas 3 años limpiando los pisos de una tienda que funciona porque tú la sostienes. Conoces cada área, cada proceso, cada persona. Sabes qué falta y qué sobra. Martín mantuvo el tono directo. Andrés me contó que estudiaste administración de empresas antes de que Camila se enfermara. Sofía parpadeó. No terminé la carrera. El puesto no requiere título. Requiere lo que ya tienes. Con entrenamiento y el apoyo del equipo regional, en 6 meses puedes tener esta sucursal funcionando mejor que nunca. Y si quieres retomar la universidad, la empresa tiene un programa de apoyo educativo para empleados. Patricia intervino. 68.000 pesos mensuales como gerente de sucursal, más bonos trimestrales ligados a la satisfacción del equipo. Beneficios médicos completos para ti y Camila, actualizados desde hoy. Sofía tardó. No porque dudara, sino porque necesitaba un momento para asegurarse de que lo que estaba escuchando era real y no una de esas ilusiones que el agotamiento le jugaba en las madrugadas de turno nocturno. Acepto, dijo. Andrés aplaudió solo, torpemente, y luego se detuvo. Pero Lucía también aplaudió.
Y los dos jóvenes de medio turno. Y la supervisora de turno que había estado callada en el rincón. El sonido era pequeño. Pero era el primer sonido genuinamente alegre que Martín escuchaba en esa tienda desde que había llegado. 3 semanas después, Martín regresó sin avisar. Sin uniforme de trabajo. Sin gorra. Sin identidad falsa. La tienda había cambiado de una manera que los números no terminaban de capturar. Lo primero que notó fue el sonido. Voces con tono normal. Instrucciones dadas sin el miedo a que alguien las juzgue. Un cliente preguntaba por un producto y una empleada le respondía con calma, buscando en el sistema sin voltear nerviosa hacia ningún lado. En el área de electrónica, Andrés enseñaba a 2 empleados nuevos. No se apresuren, les decía. Prefiero que lo hagan bien a que lo hagan rápido. Si hay un error, me avisan y lo corregimos juntos. Nadie se mete en problemas por pedir ayuda aquí. Martín se quedó a escuchar desde el pasillo. En la zona de cajas, Lucía atendía a una señora mayor con paciencia genuina. Su semblante era diferente. No sonreía de manera forzada. Sonreía porque le daba la gana. Y en la oficina del gerente, con la puerta abierta, estaba Sofía. Revisaba algo en la pantalla con el ceño ligeramente fruncido, la postura recta. No con el moño ajustado del uniforme de limpieza, sino de manera más libre, más propia. Había algo en ella que ya no era la misma persona que Martín había encontrado llorando en el cuarto de insumos. No es que hubiera cambiado. Era que ya no tenía que esconderse. Levantó la vista cuando lo vio en la puerta. Martín. Siéntate, dijo él. No vine a inspeccionar nada. Sofía lo dejó entrar y señaló la silla frente al escritorio. Martín se sentó. ¿Cómo está Camila? Algo se iluminó en el rostro de Sofía. Está respondiendo bien al tratamiento. Mejor de lo que esperaban en el segundo ciclo. El médico dice que si sigue así, en 6 meses podría terminar el protocolo completo. Martín asintió. ¿Y tú? Sofía consideró la pregunta con más seriedad de la que él esperaba. Todavía me despierto a las 5 de la mañana, dijo. El cuerpo no olvida los turnos. Pero ya no es con miedo. ¿Algún problema con la tienda? Tuvimos un faltante en inventario la semana pasada. Mercancía dañada en el traslado. Lo documenté, lo reporté al área de logística, lo resolví en 48 horas. Antes ese tipo de situaciones me generaban pánico. Ahora son problemas que tienen solución. ¿El consejo de empleados? Andrés es el representante. Nos reunimos los martes. Sofía abrió un cuaderno sobre el escritorio. Ya tenemos 3 propuestas para el siguiente mes: ajuste de horario en turno nocturno para que no haya empleados solos después de medianoche, un canal de reporte anónimo para incidentes entre compañeros, y revisión de la distribución de carga física para que no recaiga siempre en las mismas personas. Martín la miró. ¿Cuándo dormiste en tu vida para pensar en todo esto? Sofía lo miró un momento y luego soltó una risa breve, la primera risa genuina que Martín le escuchaba, y que cambió completamente su cara. Cuando Camila duerme. Y ahora duerme más tranquila. Eso ayuda mucho. Antes de irse, Martín caminó por la tienda. En la pared de la sala de descanso, alguien había puesto un cartel con los nombres de los miembros del consejo de empleados y los horarios de las reuniones abiertas. Debajo, con letra más pequeña, alguien había escrito a mano. Tu voz cuenta aquí. En el tablero de horarios, los turnos estaban organizados con claridad. Nombres, horas, áreas. Sin tachaduras. Sin correcciones en rojo. Junto al tablero, una hoja con el número directo de recursos humanos corporativo y la leyenda, línea directa, cualquier empleado puede llamar en cualquier momento. Martín salió a la calle. Guadalajara tenía esa luz de tarde que lo volvía todo levemente dorado. Se detuvo en la banqueta y miró el letrero de Grupo Ferrán sobre la puerta de vidrio. Pensó en su padre. 20 años como empleado de almacén en una tienda de materiales en Tlaquepaque. Nunca ascendió porque nunca nadie le ofreció la oportunidad.
no porque no la mereciera, sino porque nadie pensó en preguntarle si la quería. Martín había fundado Grupo Ferran con la promesa de ser diferente a eso. Y había necesitado un cuarto de insumos y una credencial tirada en el suelo para recordarlo. 2 meses después, Martín fue invitado a dar una conferencia en el Foro Empresarial de Occidente, en el centro de Guadalajara. El auditorio tenía capacidad para 500 personas y estaba lleno. Subió al escenario sin diapositivas. Solo el micrófono. Hace 3 meses, empezó, yo creía que dirigía una empresa exitosa. Indicadores en verde, costos optimizados, 0 quejas formales. Los reportes llegaban perfectos. El problema con los reportes perfectos es que alguien siempre está pagando el precio de esa perfección. Y ese alguien rara vez tiene acceso al reporte. El auditorio estaba en silencio. Me metí encubierto en una de mis propias tiendas. Trabajé como empleado de carga durante 4 días. Y lo que encontré no fue un gerente incompetente. Fue un sistema funcional de extracción. Facturas de proveedores que no existían, registros de asistencia falsificados, mecanismos de presión diseñados para que las personas más vulnerables no pudieran hablar. Y lo que hacía posible ese sistema no era la corrupción en sí. Lo que lo hacía posible era la distancia. La distancia entre quien toma decisiones y quien las vive todos los días. Alguien en la primera fila asintió. Mi padre trabajó 20 años en un almacén de materiales, dijo Martín. Nunca ascendió. No porque no pudiera, sino porque nadie pensó en preguntarle si quería. Yo fundé esta empresa con la idea de ser diferente a eso. Y me tomó una mujer llorando en un cuarto de insumos darme cuenta de que me había olvidado de esa idea. La gerente de esa sucursal hoy es la empleada de limpieza que encontré ese día. Su hija está en tratamiento médico cubierto por la empresa. Y la tienda lleva 2 meses consecutivos como la sucursal con mayor satisfacción de empleados de toda la cadena. Los aplausos interrumpieron. Martín levantó la mano. No se trata de un gesto generoso. Se trata de una decisión correcta. Las empresas que tratan bien a su gente no son más generosas. Son más inteligentes. Porque la persona que lleva 3 años limpiando los pasillos de tu tienda sabe cosas sobre tu negocio que ningún consultor externo va a decirte jamás. La pregunta es si estás dispuesto a escucharla. La última vez que pregunté, la respuesta me costó una semana de trabajo físico y cambió completamente la manera en que dirijo mi empresa. Una sonrisa. Fue la mejor inversión que he hecho en 25 años. El auditorio estalló. 4 meses después de la conferencia, Sofía fue invitada a hablar en la Universidad de Guadalajara. El auditorio era más pequeño que el del foro empresarial. Estudiantes de administración, algunos de derecho, varios de trabajo social. Caras jóvenes que la miraban con curiosidad. Sofía llegó con 10 minutos de anticipación y se sentó en la primera fila mientras esperaba. Llevaba un saco azul marino sobre blusa blanca. El mismo color que el uniforme de limpieza, aunque eso no lo pensó hasta que alguien se lo señaló después. Cuando la presentaron y subió al podio, las manos no le temblaban. Hace un año, empezó. Si alguien me hubiera dicho que iba a pararse en una universidad a hablar de liderazgo, le habría dicho que se había equivocado de persona. Yo limpiaba pisos. Eso no es una crítica. Es un hecho. Era mi trabajo y lo hacía bien. Silencio atento. Pero hay algo que nadie te dice cuando trabajas en ese tipo de puestos. Y es que trabajar bien no es suficiente. Porque hay sistemas diseñados para que trabajar bien sea irrelevante. Para que no importa que tan puntual llegues, que tan limpios dejes los pasillos, que tan callada te mantengas. El sistema te mantiene donde te quiere. Lo que cambió mi situación no fue que de repente trabajé más duro o que encontré la fórmula correcta. Lo que cambió fue que alguien con poder decidió mirar lo que realmente estaba pasando. Y eso me hace pensar mucho en lo que significa el poder. Porque el poder sin atención es un arma que alguien más siempre va a usar en tu nombre. Los estudiantes escuchaban. Yo no llegué a donde estoy porque soy extraordinaria. Llegué porque alguien decidió escuchar.
Y eso, que debería ser lo mínimo, resultó ser suficiente para cambiar todo. Sofía miró al auditorio. Cuando ustedes sean los que toman decisiones, acuérdense de bajar del piso donde se toman al piso donde se viven. No hace falta disfrazarse. Solo hace falta tener la disposición de ver. Los aplausos duraron más de lo que esperaba. 6 meses después de asumir la gerencia, la sucursal Zapopan Norte de Grupo Ferran fue reconocida en la evaluación anual como la tienda con mayor índice de satisfacción de empleados, menor rotación de personal y menor número de incidentes laborales de toda la cadena. El reporte llegó al escritorio de Martín un martes por la mañana. Lo leyó 2 veces. Después marcó el teléfono de Sofía. Vi el reporte, dijo cuando ella contestó. Ya me avisó Patricia, respondió Sofía. Había algo en su voz que no era exactamente orgullo. Era más tranquilo que eso. Más parecido a la satisfacción de alguien que sabe que lo que construyó tiene fundamentos reales. ¿Cómo está Camila? Una pausa breve, del tipo que tiene buenas noticias adentro. Los médicos dicen que la respuesta al tratamiento está siendo mejor de lo esperado. Que al ritmo que va, en 6 meses podría terminar el protocolo completo. Martín exhaló despacio. Me alegra mucho, Sofía. A mí también. Martín, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué entraste encubierto? Pudiste haber mandado a alguien del equipo de auditoría. Pudiste haber revisado los reportes con más detalle desde el corporativo. ¿Por qué lo hiciste tú? Martín tardó en responder. Porque los reportes tienen la información que alguien decidió poner en ellos, dijo finalmente. Y yo necesitaba la información que nadie había decidido poner. Un silencio. ¿Y la encontraste? La encontré en un cuarto de insumos, tirada en el suelo, dijo Martín. Con tu nombre en ella. Sofía no dijo nada durante un momento. Gracias, dijo al fin. Por haber tocado esa puerta. Martín colgó y se quedó mirando por la ventana. Guadalajara brillaba con la luz particular de las 5 de la tarde. Pensó en los reportes perfectos. En los indicadores en verde. En los costos optimizados. Y pensó en lo que había al otro lado de esos números. Manos que temblaban al prenderse una credencial, tableros llenos de tachaduras, una niña de 9 años preguntando si podían parar a comprar un elote en el camino de regreso de la quimioterapia. Abrió el cajón inferior del escritorio y sacó algo que había guardado allí el día que cerró el caso de Fernando Ibarra. Una fotocopia de la credencial de empleada de Sofía. Azul marino, borde plateado. Sofía Paredes, personal de limpieza, Grupo Ferran. Debajo de ella, grapada, la nueva. Sofía Paredes, gerente de sucursal, Grupo Ferran. Las mismas 2 palabras al final. El mismo nombre al principio. Todo lo demás, completamente diferente. Martín volvió a guardarlas en el cajón. Había trabajo que hacer. Y esta vez sabía exactamente dónde empezar. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que los líderes empresariales deberían conocer de primera mano la realidad de sus empleados antes de tomar decisiones que los afectan? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.